Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, a lo largo del camino federal hacia la cumbre, una de las cosas que destacamos es que hubo una búsqueda muy importante de los intendentes y las intendentas que participaron a lo largo de todo este proceso, de poder generar ese balance, no solamente discursivo, sino también en términos de los ejes principales de discusión, ¿no? O sea, de las ciudades de bienestar, el financiamiento, los empleos verdes. Entonces ya de por sí la agenda nos invitó a una conversación donde adaptación tiene un rol sustantivo. Y eso yo creo que hoy también se vio, y muchos de nuestros intendentes, por supuesto nuestro intendente de la ciudad de Rosario dentro de ellos, poder mencionar esos efectos, como vos estabas planteando de la definición, cuáles son los efectos que nuestras ciudades en la Argentina ya vienen experimentando y Bilaterales cuáles con diferentes son intendentes las acciones que tenemos que realizar para poder hacer frente a esos efectos. Pilar, vos también sos doctora en Relaciones Internacionales. En la agenda internacional, generalmente las negociaciones climáticas las protagonizan los estados nacionales en foros multilaterales, porque se trata de un problema de acción colectiva, justamente nadie se salva solo. Ahora, cuando esa cooperación entre las principales economías del mundo, por ejemplo Estados Unidos y China, fracasa o no llega a buen puerto, ¿cómo pueden las ciudades intervenir para empujar la agenda climática? Me parece que es una pregunta interesante en el marco del foro multilateral principal, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como vos planteabas. Es un foro tradicionalmente, digamos, liderado por los estados parte. Entonces, en el cual no solamente las ciudades, sino que todo aquel que no era un estado parte estaba completamente relegado. Esa circunstancia ha venido cambiando en la última década de modo muy potente y cada vez más los resultados, como por ejemplo lo que va a suceder ahora, que estos documentos, el documento del Camino Federal y también el documento de la cumbre C40 per se, de los alcaldes de C40, todo eso se va a volcar. ¿Va a tener digamos, un impacto directo dentro de los ítems a negociar? No, seguramente no, pero sí una incidencia política significativa en algunos mensajes claves como el de financiamiento en ciudades del sur, así como también en lo que es la recuperación pospandémica, por dar algunos de los ejemplos, me parece, la transición justa desde una perspectiva de la inequidad, la desigualdad en las ciudades del sur. O sea que hay algunos aspectos más de tipo políticos, de alto nivel, que me parece que sí van a poder transversalizar, o se van a transversalizar, o se van a ver de un modo más claro dentro de esa conferencia, sin que sean resultados a lo mejor de porcentajes, digamos, ¿no? O sea, metas específicas. Hoy todos dicen que política climática hoy es una discusión sobre financiamiento climático, ¿no? Y que va por dos partes. Primero, con que los países desarrollados cumplan con esos famosos 100.000 millones de dólares anuales que se comprometieron a movilizar a los países en desarrollo y que todavía el dinero no está sobre la mesa. Pero después viene la otra parte de hacia dónde va ese dinero. Y sabemos que al menos de lo que se movilizó de dinero hasta el momento, la adaptación no suele recibir mucha plata. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo crees que, en línea con lo que estamos viendo estos días acá y lo que va a ocurrir en 2 semanas en Sharm el Sheikh, en Egipto, con la COP27, la conferencia climática anual, puede haber un cambio respecto del dinero que vaya a la adaptación? Bueno, hace al menos 2 décadas que los países en desarrollo estamos empujando por ese famoso 50 y 50, ¿no es cierto? Y me parece que es sustantivo explicarle a la audiencia por qué planteamos ese 50 y 50. Porque justamente cada vez más ese financiamiento climático que supuestamente tenía que estar basado en donaciones, que estaba basado en la responsabilidad de los países desarrollados, que está contemplada dentro de la Convención por el cambio climático como fenómeno, etcétera. Digamos, nosotros cada vez recibimos menos, ese financiamiento no se ve, como máximo la OCDE ha planteado 86 de esos 100, digamos, que ese es el número, digamos, mejor visto, vamos a decir. Pero por el otro lado, ¿qué pasa? La adaptación es un poco menos sexy, ¿no es cierto? O sea, mucho tiempo se dijo que la adaptación era algo que teníamos que financiar nosotros, los países en desarrollo, las ciudades en desarrollo, porque la mitigación es un negocio. Entonces esa es la diferencia. La adaptación es más difícil, o se ha planteado en términos de caso de negocio, menos como un negocio que lo que sí se planteó la mitigación, que cada vez más integra, digamos, las carteras y los portfolios de negocio de los países desarrollados, los donantes. O sea que, por un lado, tenemos que tratar de convencer a esas agendas de que también la adaptación
puede formar parte de ese esquema y al mismo tiempo entender que hay que cumplir con el esquema de donaciones, porque es una cuestión de subsistencia y de urgencia. Y además, Perdón, sí. Una pregunta concreta vinculada a lo que te preguntaba Thaís. ¿En la cumbre es un buen espacio para obtener financiamiento de organismos internacionales, por ejemplo, el BID, el Banco Mundial, la Cooperación, la Corporación Andina de Fomento? ¿Se logra eso? ¿Las ciudades lo logran en la cumbre? Bueno, digamos, divido tu pregunta en dos partes. ¿Es un buen espacio para hacerlo? Sí, debería hacerlo. Y es uno de los principales intereses que nuestro gobierno en particular, a la hora de sostener todo el camino federal hacia la cumbre, además de la cooperación, por supuesto, con todas las ciudades. Y por eso también el tópico principal del evento en Rosario fue acceso a financiamiento. Pues nosotros entendemos que es una de las cuestiones sustantivas de nuestra agenda. Digamos, ahora nosotros sabemos con claridad qué queremos hacer. Tenemos nuestro plan de acción climática con todos sus ejes. Tenemos un sistema de monitoreo. Bueno, necesitamos un apoyo. Ahora bien, ¿está sucediendo? En la práctica yo por ahora solo escuché un anuncio, digamos, ¿no? Entonces también resta un poco a lo largo de los 2 días que quedan ver si realmente puede suceder una movilización, tanto en términos técnicos, de apoyos técnicos, de readiness que también necesitamos, como para acciones de implementación, digamos, más concretas en territorio, que las necesitamos mucho más. Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias a ustedes.